Presentamos la nota de la mañana, dale. En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, le quiero agradecer a Martín Estirparo, médico clínico, que está con nosotros, especialista, ¿no?, en sueño. Queremos saber mucho con Martín porque es importante. Para mí es fundamental poder descansar, dormir para continuar el día. Hola Martín, bienvenido a Aire de Santa Fe, bienvenido a Gravengo, ¿cómo le va? Julián Brochero de este lado, Florencia Ruiz, Martín Fernández Silva y Mateo Borsato, los saludamos. ¿Cómo va? Hola Julián, ¿cómo estás? Un gusto para todos ahí, un saludo para todos ahí en la mesa. ¿Cómo andan? ¿Todos tranquilos? ¿Descansaron bien? Más o menos, algunos me parece. Algunos descansaron más que otros. Muy feriado. Muy feriado, 1 de mayo, algunos cumpleaños, algunos festivales, doctor, y bueno, va por ahí la cuestión. Me parece muy bien. Bueno, ¿cuán importante es dormir y descansar bien para la vida cotidiana? Bueno, mira, arrancando por lo más básico, yo siempre le digo a todos los pacientes lo mismo, es el proceso más subestimado creo que hoy por la medicina, y ahí es donde está nuestra importancia dentro de la consulta para volver a restablecer la importancia del descanso, ¿no? Porque en realidad dormir no es solamente el hecho de, bueno, me voy a dormir, me levanto mañana y sigo con mi vida, sino que para el cerebro que consolida la memoria, para lo que es el tejido muscular que se empieza a reparar, el sistema inmune que se regula, que hoy por hoy además está como muy en vilo, ¿no? El tema de la suplementación con todas estas cosas, uno deposita mucha confianza en eso y se olvida de la parte del descanso. Ahí es donde radica realmente lo que es la importancia. ¿Y cuál es el real, verdadero descanso de este que mencionamos? Porque por ahí todos nos acostamos a dormir, pero ¿cuál es el que efectivamente es el que debemos realizar? Perfecto, bueno, gran pregunta, porque siempre todos tenemos en la cabeza las famosas 8 horas para dormir. Claro. La realidad es que hay no solamente esas 8 horas, están de 7 a 9 horas las que hablamos habitualmente, y está ese pequeño descanso que nosotros tenemos tan internalizado como argentinos, que es la siesta. La siesta no está mal, ¿sí? En eso también quiero hacer un pequeño hincapié, porque se le está tirando bastante a la siesta, pero uno tiene que saber cómo dormirla y cuándo dormirla. Siempre que dormamos al menos 15, 20, 30 minutos como mucho antes de las 3 de la tarde, no hay ningún problema, es reparador y de hecho está demostrado que no interfiere con el sueño nocturno, así que me parece que esa es otra de las pequeñas cosas que me interesa siempre trasladar. ¿Por qué dijiste antes de las 3 de la tarde? Exactamente, sí, antes de las 3 de la tarde, porque si uno duerme, esto está demostrado, después de las 3 de la tarde una siesta, que puede ser también de 30 minutos como máximo, ya empieza a interferir con lo que es la preparación del cuerpo para el sueño a la noche y con lo que tiene que ver obviamente con el buen descanso. Ya se empieza a alterar la estructura de ese sueño que vamos a tener a la noche. ¿Por qué 30 minutos como máximo? Y no más, porque mis siestas son de 2 horas más o menos. Muy bien, bueno, eso vamos a tener que modificarlo. Bueno, se hicieron bastantes estudios y se demostró que básicamente lo que hacen estas siestas de entre 15 y 30 minutos como máximo, primero que nada es que no alteran la estructura del sueño de la noche. Y además, lo que uno tiene que entender es que esa siesta no es inmediata, no es que yo me acuesto y ya me duermo. Tengo que tardar 5 a 10 minutos. ¿Y por qué les digo esto a todos? Porque básicamente, si yo no tardo 5 a 10 minutos en dormirme y caigo desmayado en la cama, quiere decir que a la noche evidentemente no descansé como correspondía. Entonces, esa es otra de las cositas que tenemos que tener en cuenta. Eso me da una bronca, doctor. Eso me da una bronca. Ni hablar. Demorar 15, 20 minutos para dormirme y ya suena la alarma. Yo demoro un montón. Pero también me parece interesante que dice dormir en la noche. Bueno, yo hasta hace un tiempo trabajaba en la madrugada, hasta las 5 de la mañana no salía, acá en Aire. Entonces me parece muy importante remarcar y recalcar por qué dormir en la noche y cuál es el horario, cuál es esa franja horaria en la que efectivamente se debe dormir. Perfecto, bueno, como les decía al principio, el tema del dormir no es solamente descansamos y nos levantamos, es un proceso, como les dije antes, de regulación del sistema inmune, eliminar algunos metabolitos tóxicos. Metabolitos son algunas sustancias que se empiezan a generar en el cerebro y que a muy largo plazo nos empiezan a producir algunos daños. Todas esas cosas pasan durante el sueño. ¿Y por qué a la noche y a qué hora? Bueno, yo siempre digo y recomiendo, uno tiene que establecer primero que nada horarios fijos, ¿sí? Tanto durante la semana como los fines de semana. ¿Los fines de semana nos podemos rebasar un poquito de esos horarios? Absolutamente. Pero lo que está recomendado siempre es tratar de entre las 9:30 y 10:30 de la noche estar acostados durmiendo y levantarnos en no más de 7 a 9 horas, ¿sí? Teniendo en cuenta que obviamente
después tenemos que empezar a charlar a ver cómo nos levantamos, porque cuando uno se levanta cansado después de haber dormido 8 o 9 horas, bueno, hay que empezar a buscar a ver realmente cómo fue esta estructura del sueño. Ahora, doctor, con la gente que de noche, más allá de la siesta y lo que venimos hablando, con las personas que de noche duermen 4, 5, como mucho 6 horas, ¿qué tiene usted para decir sobre eso? Bueno, mira, hay una cuestión muy particular y que me parece que grafica perfectamente lo que es dormir menos de 6 horas. Dormir menos de 6 horas equivale a tener, por ejemplo, 0,10 gramos de decilitro de alcohol en sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos por encima de los límites normales para conducir en Argentina. Claro. Eso de mínima. Y además, en 2017 se hizo un estudio en donde chequearon esas personas que dormían muy poquito, 5, 4, 6 horas, y se habló de que estar 19 horas sin dormir generaba el mismo problema a nivel cognitivo, que básicamente habla de daño cerebral, que el hecho de estar ebrio. Entonces, estamos hablando de un daño que realmente se produce en un daño cotidiano, ¿sí? En donde uno se acostumbra por ahí a dormir 4 o 5 horas, total, me duermo tarde, me levanto y sigo andando igual hasta que eso empieza a pasar factura. Entonces, lo que yo siempre digo es mucho ojo con esto porque realmente el daño a nivel cerebral existe y está demostrado. ¿Y cómo se puede modificar eso, doctor? Durmiendo. Claro. Bien. Claro, o sea, pero si uno no acostumbra, digamos, tiene Bien. que ver ahí alguna técnica, no sé, supongo. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, primero que nada desaconsejo totalmente arrancar directamente con fármacos. Con fármacos me refiero a cualquier benzodiazepina. Lo que uno tiene que hacer primero que nada es cambiar algunos hábitos, que son los que conforman básicamente lo que se llama higiene del sueño, que es básicamente cómo me comporto yo antes de dormir, cómo me preparo, qué como, qué tomo antes de dormir, porque muchos están acostumbrados también al hecho de la famosa, y me caen al consultorio muchas personas diciéndome, me tomo una copita de vino a la noche para empezar a conciliar el sueño. Y eso está mal, uno lo desaconseja. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es, primero que tenemos que agarrar y decir, bueno, yo a las 9:30, 10:30 de la noche, todos los días me tengo que ir a dormir. Bien. Después, tengo que estar sin pantallas por lo menos 1 hora y media, 2 horas antes de irme a dormir. Importante. Tengo que comer liviano, exactamente, importantísimo. Eso para mí es una de las cosas más importantes. El tema de la cena liviana, sí, que tiene que estar por lo menos 2 horas, sí, diferenciada entre que yo como y me recuesto a dormir, porque eso también habla de lo que es la preparación para irme a dormir de forma correcta. Estar durmiendo en un lugar que esté fresco, sí, ni muy frío, ni muy caluroso, sí. Por eso muchas veces pasa que, por ejemplo, en invierno han escuchado por ahí algún conocido, amigo, vecino que diga, no, tengo que prender el aire un poquito para que me pueda dormir como corresponde. ¿Por qué? Porque pasa lo contrario. Por ahí afuera hace mucho frío, adentro en casa está muy caluroso y el cuerpo no se acostumbra y necesita estar fresco para dormir. Eso también forma parte de lo mismo. Entonces me parece que es importante que antes de incorporar ciertas cosas, uno trate de cambiar algunos hábitos que son sencillos, que llevan tiempo, pero que son los que realmente a futuro nos van a cambiar la manera de dormir. O prender el ventilador ahora en invierno, doctor, pero solamente por el ruido. Totalmente, totalmente. Sí, es lo que uno... A ver, muchos decimos lo que a cada paciente le guste o se ajuste mejor a su vida cotidiana, porque también es que cuando uno habla de las personas, cada uno responde de forma diferente, se acostumbra a cosas distintas y todos tenemos respuestas distintas a lo que son los hábitos del sueño. Entonces, lo que a uno le sirva es lo que realmente va a ir generando ese hábito cotidiano que nos va a dar un buen descanso. Martín, quiero hacer hincapié en algo que decías recién, el tema celular. ¿Qué es lo recomendable hacer con el celular antes de irnos a dormir? Y cuando nos levantamos también es importante quizás evitar el teléfono. ¿Es así? Si lo puedes explicar un poco, porque es algo de la vida cotidiana de todos, del laburo y demás. Ni hablar. Mira, el tema del celular, y esto es algo que también pasa todo el tiempo, uno agarra el celular, se tira en la cama, se pone a ver, no sé, lo que es la red social, lo que es alguna noticia. Mucha gente prende la televisión para quedarse dormida con algún programa, con alguna película, con alguna serie. Lo que uno trata de transmitir siempre es, primero que nada, es que eso tiene que estar por fuera porque le genera al cerebro una estimulación y un cambio de hábito que le va a impedir prepararse de forma correcta para dormir. Y además, algo que siempre destaco es el hecho de quedarme dormido a la mitad de una película o cuando estoy viendo un programa, no es para nada sano. Si eso también altera la estructura del sueño. Entonces lo que uno tiene que hacer es estar en una habitación oscura, tranquilo, con una temperatura adecuada, que parece utópico cuando uno lo dice de esta manera, pero que realmente es algo que es llevable a cabo en la vida cotidiana. O sea, lo podemos llegar a lograr. 8 horas de corrido tienen que ser, ¿no? No pueden ser intermitentes.
Bueno, ahí vamos, acá hay un tema, acá hay un gran tema. En realidad, cuando uno habla de ir de corrido, dormir 8 horas, 9 horas de corrido, es algo que no existe. Y en general, las personas que tienen ese dormir 8 o 9 horas de corrido, me parece que uno se desmaya y sigue de largo, en realidad no es tal. Es normal levantarme o despertarme, no levantarme, despertarme durante la noche. Es algo que es totalmente normal. Uno se suele tener el primer despertar entre las 2 o 3 horas posteriores a iniciar lo que es el proceso de sueño, y eso es algo que es habitual, ¿sí? Es normal. Lo que no es normal es despertarme y tardar 40, 45, 50 minutos en volver a dormirme, ¿sí? Y ahí es donde uno trata de darle a la gente algunas herramientas como para tratar de volver a dormirse, ¿sí? No estar dando vueltas en la cama, ¿sí? Como si fuese una especie de, no sé, lugar de ejercicio y demás, sino que, bueno, usemos trucos mentales para tratar de dormir más rápido, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros volvemos a conciliar el sueño rápidamente y no se altera tanto la estructura y el descanso para seguir haciendo nuestra vida normalmente al siguiente día. Bueno, me quedo tranquilo entonces, porque a mí particularmente me pasa despertarme a la madrugada, por ahí pienso que me quedé dormido, no, faltan 3 horas todavía para que suene la alarma, y me duermo al toque. Eso está bien. Está bien. Y si soñaste, viste que uno por allí se despierta, dice, soñé que trabajé todo el día, me duele el cuerpo de tanto. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo influye en el sueño, en el descanso? Bueno, primero que nada, voy a lo anterior brevemente. Sí, es normal despertarse, sí es normal tener un sueño fraccionado. Lo que no es normal es que ese fraccionamiento genere una alteración al día siguiente en donde yo me levanto dormido, muy cansado, que me cuesta el día, ¿sí? Para el resto sí es normal y es esperable, ¿sí? Uno tiene que empezar a buscar la forma de resolverlo cuando le empieza a afectar la vida cotidiana, obviamente. Y hablando de lo otro, el tema de los dolores, los cansancios, bueno, esto parte también de cómo uno lleva el día a día, ¿sí? Los hábitos que exceden también al sueño, ¿no? La alimentación, el ejercicio físico, las propias relaciones sociales, ¿sí? Que juegan un valor para mí fundamental en la parte cognitiva, que también empiezan a implicar un cambio en cómo voy a dormir, si me duele el cuerpo, si estoy muy cansado y me levanto con esa como resaca del día previo, y ahí es donde empezamos a hablar de lo que es, bueno, qué como, qué tomo, cuándo como y cuándo tomo las cosas antes de irme a dormir. Entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos que destacar que, por ejemplo, no sé, el tema de, bueno, no tomemos café después de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el café, por ejemplo, tarda 6 horas en depurarse, ¿sí? De lo que es la sangre. Entonces siempre lo voy a tener en la sangre, por lo menos hasta las 10 de la noche. Lo mismo pasa con el mate, la coca, con el té. Yo, un gran tomador de mate, me tuve que empezar a generar un gran cambio con ese tema y empezar a decir, bueno, che, hasta las 4 de la tarde está bárbaro, ahora más de las 4 de la tarde lo tengo que sacar porque yo tenía malos descansares. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es solamente dormir y cuánto me vengo cansando, sino también es qué hago para tener un buen dormir el día de mañana. No sé si usted, doctor, tiene el consultorio abierto, pero ya la gente empieza a realizar consultas. Tenemos una gran audiencia en Aire de Santa Fe. El oyente participa ahí mucho. Y en este caso Luis pregunta, buenas, levantarse y comer algo. ¿Es normal? Claro, yo recién decíamos, Después te acostás con la boca allí, con la claro, te dormís al rato, lleno. pero ahora levantarse, ir a la heladera, comer algo, ¿eso está bien? Bueno, acá viene es una consulta muy habitual en el consultorio. A ver, ¿es normal, es esperable? Sí, tiene una explicación también. A ver, el que se levanta con hambre en general, sí, porque no todas las personas nos manejamos de la misma manera, por ahí nos levantamos porque cenamos muy poquito. Una cena liviana no quiere decir una cena que sea insuficiente, ¿sí? En esto quiero hacer también o destacar algunas cosas, ¿sí? Una cena liviana es una cena liviana y nada más, pero que me llene, ¿sí? Que me sacie. Lo más habitual, por lo cual uno se levanta y come, es porque no comió bien a la noche, ¿sí? O bien por el tema propio de la ansiedad. Así que esto también habla de un trastorno que uno tiene que empezar a solucionar, pero que va un poquito más allá de lo habitual. Ahora, ¿preocupa? A ver, si yo me levanto rápidamente, como algo liviano y me voy a dormir, y lo hago en muy poquito tiempo, la verdad es que la estructura del sueño no tiene una alteración enorme. Ahora, si lo hago todos los días de mi vida, y es como un daño que se va acumulando, sí, de a poquito, y es como una piedrita que vamos sumando, sí, a una montaña que después se hace bastante grande. Entonces el problema por ahí no está en este día, pero sí lo vamos a ver a largo plazo. ¿Qué pasa con el que duerme de más? Claro. Más de las horas previstas, más de las horas que debo dormir y más siesta de la que debería hacer. Bueno, acá Emiliano dice, si el día tiene 24 horas, duermo 15. Me parece un montón, pero bueno. No, ¿cuándo va a vivir?
Claro, entiendo. Viven un sueño. Mirá, hay una cosa que nosotros tenemos que entender, ¿no? Uno como adulto, obviamente, no se comporta, uno como adulto y después en la tercera edad, obviamente, no se comporta igual que una persona joven. Entonces, ¿qué pasa? Una persona o el famoso sobrino, hijo, nieto o alguien que conozcan que, che, el nene se durmió, no sé, a las 12 de la noche y hasta las 3 de la tarde sigue durmiendo. ¿Es normal? Y en una persona que tiene 12 años, la verdad es que es normal, ¿sí? No es lo que uno alienta, pero bueno, es algo que es esperable. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 45, 50, 60, 70 años y estoy durmiendo 10, 12, 13 horas por día, algo me tiene que llamar la atención, sea en formato de siesta, sea que me acuesto a la noche a las 9 de la noche y me levanto recién a las 10 de la mañana, algo está pasando. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos que empezar a buscar a ver si realmente a esa persona no le está pasando algo, sea psicológico, sea algo, vamos a decir, orgánico, sí, pero hay algo que no está bien. Obviamente hay gente que se sale de la norma y puede dormir 10, 12 horas y es algo que no le modifica, no le pasa nada, no tiene un trastorno psicológico de ningún tipo. Entonces uno tiene que estar tranquilo y tratar de explicarle y trasladarle a la persona que hay algunas excepciones. Ahora, si estamos durmiendo más de 7, 8, 9 horas, tenemos que empezar a pensar que algo no anda del todo bien, ¿sí? Y empezar a charlar un poquito más en profundidad con ese paciente o esa persona que está teniendo este tipo de conducta al dormir. Ahí que mencionás, tenemos que ir, ¿a dónde tiene que ir esa persona que no está pudiendo dormir? Aquella persona que tiene una enfermedad o que... ¿Cómo? No. ¿A quién tiene que acudir, digamos? Perfecto, es una gran pregunta. Yo lo que le digo a todos los pacientes es cuando uno detecta que algo no anda bien, sí, que no se siente bien con algo, que algo le llama la atención y piensa que tiene un médico, a una médica, cualquier persona que esté asociada a lo que es el ámbito de la salud es la persona a la cual pueda acudir de forma rápida, ¿sí? El acceso a la salud es algo que es fundamental. Nosotros tenemos que ir a buscar primero ayuda, sea en un médico de familia, un médico clínico, médica clínica. No es necesario ir directamente al o la especialista del sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta formación, todo esto que yo les estoy comentando, lo tenemos en general, los que nos interesamos desde el punto de vista clínico y general del paciente, los tenemos todos, ¿sí? Y son pequeños tips que uno puede ir aportándole a las personas como para empezar a ver qué es lo que está pasando, cómo empezar a modificar las cosas y no que vayan directamente a un especialista o una especialista del sueño porque tampoco abundan. Entonces podemos estar meses esperando, ¿sí? Esa consulta y en esos meses seguimos con estos trastornos dando vueltas por las noches. Sí, ir de menos a más. Claro, usted, doctor, es especialista en el sueño, pero no sé si de parejas, porque acá tengo un mensaje de Eva que dice, hola, buen día. Mi marido ronca muchísimo, cruje los dientes, no me deja dormir, estoy cansada, duermo mal y lo peor es que él duerme súper bien. Yo tengo la solución, que lo haga dormir en otra pieza. Ok. Bueno, vamos a ir a eso también. El tema de los ronquidos, ¿sí? El tema del ronquido en la pareja es un tema que es bastante delicado, ¿sí? Y no porque uno tenga ganas de roncar, es algo que a uno le pasa porque hay algo que está pasando, ¿sí? El roncar, por más que nosotros en general lo normalizamos mucho como sociedad, el tema del roncar en el ámbito médico es algo que tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque el paciente que ronca o la paciente que ronca puede llegar a tener algo que se llama síndrome de apnea o hipopnea de sueño, ¿sí? El famoso SAOS, que son esos pacientes que además de roncar por ahí en algún momento de la noche, si la pareja está al lado y se está dando cuenta, tienen como un freno en la respiración y después se hacen como una especie de salida, una respiración de rescate. Bueno, todo eso, el ronquido, el bruxismo, sí, que el bruxismo básicamente es esto que aprieta los dientes, tiene que ver con todas estas cosas, el ir a buscar a ver si esto no está tapando otra cosa un poquito más grave. Y no es que duerme bien, por ahí es una persona que tiene una mejor tolerancia, pero que probablemente esté callando algunos síntomas que son bastante inespecíficos, ¿sí? Como la fatiga, un cansancio, que por ahí uno va, trabaja, vuelve y dice estoy cansado, bueno, por ahí estuvo cansado durante todo el día. Entonces son cosas que uno tiene que ir detectando y tenemos que ir charlando mucho con los pacientes. ¿Qué puede hacer la otra persona? Bueno, la realidad es que uno tiene que tratar de no, primero, enloquecerse ni culpar a la persona que está roncando, porque la persona que está roncando está teniendo un problema. Entonces lo que tenemos que hacer ahí sí es empezar a buscar ayuda médica, porque por ahí ese ronquido es un síntoma de algo que es esto que yo llamo SAOS, que llamamos SAOS en la comunidad médica, que no solamente es algo estético, es el ronquido y es el chirro a los dientes, no. Esto puede generar un mayor riesgo cardiovascular, entonces uno lo tiene que tomar con la seriedad necesaria.
Claro, es una cuestión más, Sí. más de salud. Sí, sí o sí. Exactamente. Tiene que ir al médico urgentemente. Ni hablar. Doctor, ¿qué pasa con esas personas que dicen, yo trabajé todo el fin de semana o trabajé toda la semana, dormí 4 horas por día, entonces el fin de voy a dormir todo el día para recuperar? ¿Se recupera verdaderamente el sueño de lo que ya no dormí? Bueno, ahí vamos a otro temita. No es una cuestión de quedar a mano en la semana, ¿sí? O sea, Claro. el fin de semana no nos sirve a nosotros como para quedar a mano con lo que no pudimos dormir o descansar previamente. El tema es el siguiente. Uno, por X motivo, ¿no? Podemos tener muchos trabajos. Bueno, yo como médico por ahí trabajo hasta tarde, llega el momento de dormir, trato de dormir lo que me corresponde, pero me levanto cansado igual. Ahora, llega el fin de semana y tengo que dormir, o me propongo dormir 10, 12 horas. ¿Es factible? Primero, probablemente no sea factible. Y segundo, por más que yo logre dormir esas 10 a 12 horas, no voy a tener una especie de recuperación, ¿sí? Como esa deuda saldada de la semana. ¿Por qué? Porque el daño que yo le generé al cuerpo si no dormí como corresponde durante la semana, no es que lo voy a recuperar a través de esas 10 a Claro. 12 horas. Esas 10 a 12 horas también son daño adicional, ¿sí? Porque exceden esas 9 horas que hablamos siempre y decimos, bueno, máximo 9 horas. Porque el sobredormir también me va a alterar la estructura del sueño, me afecta la funcionalidad del cerebro, la inmunidad, la reparación muscular, bueno, todos los procesos que tienen que ver con lo que es un buen descansar. Bueno, la verdad que le acabas de responder a muchos oyentes y también, no sé si es un síntoma o es el promedio del argentino, doctor, pero la mayoría de los oyentes no llega a las 6 horas de sueño. No. Entre 4 Bueno. y 5 horas, lo que sí en Santa Fe, y banco a usted, doctor, se duerme siesta. Eso sí, acá todavía Sí, se absolutamente. mantiene la siesta en Santa Fe. Bueno, no, igual acá te digo, en Capital estamos igual, la gente duerme Ah, mirá siesta, vos. uno trata de, sí, uno trata de dormir una siestita. El tema, lo que traslado siempre de la siesta es eso, es por un tiempo limitado, Claro, pero claro. no por una cuestión de lo que pasa mucho, que es, bueno, no, el que duerme siesta tiene flojera o no tiene ganas de hacer cosas. No, uno está a veces muy cansado y tiene ganas de dormir una siesta y está espectacular. Lo que uno trata de trasladar es que esa siesta sea de 30 minutos como mucho, porque además uno se levanta con energía. Es necesario a veces ese Claro. break en el medio del día para descansar un ratito y levantarme con más energía. Y está perfecto y es sano, es saludable. Ahora, ¿por qué la gente no duerme esas mínimo 7 a 8, 9 horas todas las noches? Bueno, es multifactorial, es multicausal. De hecho, hay gente que por ahí no trabaja ni siquiera durante el día, trabaja durante la noche y esas personas también tienen otro tipo de afectaciones. Bueno, hay un montón de factores. La realidad es que si nos ponemos a enumerarlos son bastante complejos, pero mi primer consejo para todos es empezar a establecer un horario en el cual yo como y me acuesto. Ese es el primer paso que tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de empezar a arreglar el sueño. Después vamos construyendo sobre eso, pero los cimientos es establecer un horario a la noche, un horario de comida y tratar de respetarlo a rajatabla, ¿sí? Siempre y cuando mi estilo de vida me lo permita. Doctor, ¿tiene redes sociales? Porque la gente quiere hacerle más consultas, no sé si lo pueden seguir por ahí. No tengo redes sociales, estamos Bien. en ese proceso, Ahí está. Eso para no usar el celular antes de Sí. ir a dormir. Espectacular. Ya dio Exactamente, muchos impecable. puntos Muy ahí claro. importantes y habría Muy muchas claro. preguntas Voy a más para tener que dejar de hacerle. tomar café, ¿no? A la tarde. Claro, bueno, acá tenemos Bueno. el caso de nuestro compañero. ¿Cuántas tazas tomás a la tarde? 2 o 3. 3 tazas. ¿Y podés dormir bien? Y no. Y bueno, ahí está. Ahí está. O el ¿Cómo? mate, 3 yo muy- tazas de café por la tarde tomás. Separada, no me tomo 3. Bueno, pero se acumula. Pero ahora eso. entiendo por qué no me duermo Te antes de cuesta las 12. dormir. Claro, te cuesta dormir. Bueno, doctor, tiene varios acá pacientes, ¿eh? Un montón, ¿eh? Un montón. Tenemos varios, un montón. tenemos Y, varios. y lo Sí. importante me parece para destacar que Sí. cualquier cosa, mal dormir y Sí. problema que tengan, acudir al médico más cercano Además, que no. tengan y hacer la consulta Esto específica. nos afecta, nos levantamos mala onda, ¿no? Cuando dormimos sí. mal, tenemos... Un chinche. Pero Claro, además también ni tener en hablar, cuenta ni que a hablar. largo plazo también nos trae Afecta a la problemas salud. a nuestra salud. Exactamente, y creo que eso es lo más importante. Claro. Sí, y ese famoso mal humor que por ahí escuchaba que también decían, Sí. es algo habitual. Sí, la irritabilidad es lógica porque no descansé bien y no es que me la agarro con medio mundo por una cuestión que yo estoy cruzado. Es una realidad y es un problema que uno tiene que empezar a solucionar. Doctor, muy amable, excelente la charla, muy claro, fue un gusto hablar con usted en Ahora Vengo aquí por Aire de Santa Fe.
No, por favor, un gusto. Un saludo para toda la mesa. Bueno, el doctor Martín Estirparo es médico clínico, especialista en sueño. Bueno, es algo que quizás no le prestamos mucha atención, pero es Tremendo. muy importante para la salud de cada uno de nosotros. Dormir correctamente, las horas que corresponden, al menos 7 horas si se puede. Es difícil porque llevamos una vida muy intensa, tenemos muchas tareas, tenemos muchos problemas también. Como seguimos funcionando, uno cree que está todo bien, pero así como pensamos en la actividad física, en la buena alimentación, también el buen descanso es fundamental y te lo dicen todos los médicos. Muy importante. 20 minutos para llegar a las 13 horas en toda la República Argentina. Hacemos una pausa y ya regresamos. De lunes a viernes, Ahora Vengo es el super programa que te acompaña, te informa, te hace pensar y escucha tu opinión. Los sábados son ese momento especial para repasar la semana, escucharte con un poco menos del vértigo del día a día. Ahora Vengo sábados, de 9 a 14 en Aire de Santa Fe. El multimedio más seguido, escuchado y leído de la provincia de Santa Fe.